Hola jóvenes, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. Qué bueno. ¿Y ustedes qué cuentan? ¿Cómo están? Bien aquí, estudiando harto, que ya Ah, empezamos con las pruebas. sea Entonces, estudiando. bueno. Bien, me parece. Me parece bien. ¿Están en semana de prueba estas o no? Sí, de hecho hoy día tenemos una y mañana hay otra. Fantástico. ¿Tú no tienes, no, tú ya tuviste método gráfico conmigo, ¿no? ¿O no tuviste método gráfico? Sí, lo tuve el semestre pasado con usted. Ya, ya. Entonces tampoco, no te preocupes por ese lado. Bien, me parece. Ok, ya. Hoy día vamos a hablar de dos cositas para empezar a meternos en el tema. Son cositas que nos muestran cómo trabajamos con esto, ¿ya? Y primero, vamos a echar una miradita bien simple, bien rápida al elemento, a la materia prima, ¿ya? Que es la madera. Vamos a mirar un poco de qué se trata esto, cómo funciona y cómo la vamos a empezar a usar. Nada más que eso. Además, vamos a ver los elementos básicos, la parte inicial de cómo se prepara la madera. Vamos a entender una cosa. Una de las cosas que tenemos que entender, ¿qué está? ¿Ve gente que está llegando? Es como cuando están, ustedes no han ido a clase en la universidad, y no a clases presenciales, ¿no? Ni una. Porque pasa siempre que uno empieza su clase y empieza a abrir la puerta y, entran y uno tiene que esperar un poco. Esperemos un poquitito porque todavía está entrando gente para poder iniciar nuestra conversación. Pero les cuento mientras tanto, todos los esquemas productivos, todos los esquemas de fabricación tienen etapas que son básicas, que son las mismas, ¿ya? Sin embargo, tenemos que ser muy claros en cuáles son cada una de ellas. Nosotros vamos a hablar de una etapa de preparación de la materia prima, desarrollo del proceso y terminación. Son tres etapas básicas, ¿ya? De acuerdo al tipo de materia prima, es la manera en que se prepara, ¿ya? La madera, por ejemplo, es una materia prima que normalmente no tiene ni características homogéneas, ni de buena terminación, ni de buena presentación, ni buena disposición para su utilización en la industria. Por lo tanto, hay que hacerle una preparación previa, muy, 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 muy clara, muy, muy eficaz, muy eficiente. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a conocer hoy día. ¿Cuáles son las maderas? Vamos a ver que son tres tipos de madera las que más se usan en nuestro país. Las demás son maderas ya exóticas, por llamarlas de alguna forma, son maderas que tienen otros valores y tienen un uso mucho más restringido. Ya se usan, por ejemplo, maderas como el ébano, como el roble, como el ciprés, son maderas que son muy bellas. El avellano es muy lindo, por ejemplo, y no está caro. Eh, y se utilizan en la fabricación de muebles más finos, por ejemplo. En cambio, las tres que vamos a conocer nosotros son las de uso común industrial en nuestro país, las que más fáciles de encontrar son. Y con ellas es donde nosotros vamos a meternos más en el tema. La madera, como es un material biológico, un material natural, no tiene muy buenas características y por lo tanto no podemos llegar y usarlas. Ustedes seguramente han visto, no sé si lo han visto en realidad, pueden haber visto en empresas como Homecenter, como Lisi, como esas cosas, que venden madera que tiene ciertas características, largo y dimensiones largo y ancho, ¿ya? Y son las que nosotros tenemos que tratar de desarrollar más adecuadamente, reconocer más adecuadamente, ¿ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que estar visualizando, ¿ya? Son las más comunes, las más fáciles de entender, de conocer, y esas nos vamos a meter. Veamos al tiro entonces cómo partimos con esto para ver de qué se trata. Vamos a ver esto, presentación, desde el principio, y esto es lo que vamos a visualizar. ¿Estamos jóvenes?
Sí, Esta, profe. esto es lo que nosotros vamos a echar una miradita muy rápida. Esto no es una disertación exhaustiva acerca de la madera, sino que vamos a conocer un poco de qué se trata, cómo es, para poder entenderla un poco en nuestro esquema de trabajo. La madera, básicamente. La madera, aunque parezca raro, viene del árbol, pero no todo el árbol. Ya el árbol tiene varias partes, varios elementos, que son las que lo componen y son las que ayudan a utilizarlo. Fíjese que esta parte que es la base, que es muy básico, desde el cuello hasta las primeras ramas, es lo que se usa como madera. Lo demás no tiene mucha utilidad. Estas, por ejemplo, esta zona donde está la copa, donde están las ramas, tiene muchas ramas y esas muchas ramas afectan la calidad de la madera. Por lo tanto, lo único que nos sirve de un árbol es lo que se llama tronco, por llamarlo de alguna forma. Fíjese que ese tronco, por esa misma razón, nosotros tendríamos que pensar o tendríamos que desear que fuera lo más largo posible. Esa es la razón por la cual nosotros siempre trabajamos con maderas básicamente industriales, y la madera industrial ha sido desarrollada, se ha generalizado de esta manera para que tenga troncos largos que puedan tener un máximo de utilidad. ¿Ya? La parte básica de esto es en la raíz. Se trata de la parte del árbol que permanece debajo de la tierra, es el lugar por donde el árbol absorbe los nutrientes, y en este caso son los minerales que posee el suelo. También absorbe el agua de la tierra y a la vez es la parte que mantiene el árbol sujeto al suelo. Esta es la zona. Fíjese que hay incluso, en todo caso, mmm, madera que utiliza la raíz porque tiene muy bellos tonos, y se utiliza, por ejemplo, para fabricación de chapas, para enchapar muebles, chapar zonas de muebles más caros, de mayor nivel. Pero básicamente, industrialmente, no se utiliza mucho la raíz del árbol. Luego está el tallo, que se trata de la parte del árbol que une las raíces con la copa del mismo, siendo la copa el lugar donde se encuentran las hojas y las ramas. El tallo es quien transporta la savia, fruta y la savia elaborada. Son dos tipos de savia. La savia fruta la lleva del suelo a la copa, y la savia elaborada es el resultado del proceso de fotosíntesis. Entonces la savia fruta sube y la savia elaborada baja. Van girando. Eso es un sistema circulatorio para poder aprovecharla, para nutrir completamente el árbol. ¿Ok? El transporte de esta savia se debe a la fuerza de succión de las raíces y a la fuerza que se crea con las evaporaciones del agua en las hojas. Cuando las hojas evaporan su agua, van tirando por las cavidades, por los capilares del árbol, hacia arriba el agua. Entonces por ahí sube y se alimenta y obtiene esa su nutrición. El tallo posee un tejido que comúnmente se conoce como madera. Tiende a crecer de una forma continua todos los años, a excepción de los árboles subtropicales y tropicales que crecen solo durante el periodo vegetativo. El tallo también se suele conocer bajo el nombre de tronco, el cual pues, suele constituirse por dos tejidos distintos. El floema, que conforma la corteza y es el que se encarga de transportar la savia elaborada, que va botando hacia abajo, y el xilema, que da paso a la madera y es quien transporta la savia bruta o fruta hacia las hojas. Esta savia está compuesta por minerales y agua. Entonces, tenemos que por el lado de afuera, la corteza es básicamente la excreción del árbol, lo que se bota del árbol, con todo lo que ya no utilizó, y lo va dejando fuera. Además sirve para proteger el árbol, en todo caso. Pero esa es la vuelta de la madera, ¿cómo se llama? De la savia. En la copa está el conjunto de hojas y ramas que se encuentra en la cima, en las hojas de la parte del árbol ubicada mayormente en su copa, que se encarga de llevar a cabo la fotosíntesis. A través de esta es que el árbol transpira y respira. Según las características del tiempo que duran las hojas en el árbol, se logra distinguir diversos tipos de árboles. Por ejemplo, los árboles de hoja perenne, que son árboles que tienen hojas durante todo el año, las cuales se van renovando constantemente, y los árboles de hoja caduca, donde las hojas caen por completo y luego comienzan a nacer nuevamente. Y aquí están una serie de tipos de hojas. La mayor parte de las hojas de los árboles que usan de madera son las hojas delgadas, ya las hojas en punta. Las otras hojas son más bien de árboles frutales. Y son pocos los árboles frutales que se utilizan para madera. El naranjo puede ser uno, de repente se utiliza para eso, pero muy pocas condiciones de eso. El nogal también es un árbol frutal que se utiliza como madera de construcción y también es bastante común. Las ramas de estas que usualmente brotan las hojas son consideradas como los tallos secundarios de los árboles, de cuales se originan las yemas. Así que estamos con muchas partes que tiene el árbol, de las cuales
Todas esas partes son lo que hace que el árbol crezca, nazca, se desarrolle, pero muy poco es lo que industrialmente podemos utilizar. Las flores se trata de los órganos sexuales de este tipo de vegetal, los cuales son hermafroditas en su mayoría. En muchos árboles es de esta parte que se producen los frutos, siendo este la parte de la flor que posee las semillas en su interior que permite el nacimiento de otro árbol. Así que estamos por parte. Fíjense que los árboles en general son hermafroditas que tienen los dos sexos, sin embargo existen árboles en los cuales hay uno que es de sexo masculino y otro que es árbol de sexo femenino. También ocurre eso en la naturaleza. El ejemplo más común es el eucalipto. El eucalipto es un árbol que es macho por una parte y es hembra por otra clase de árbol. Son casi indistinguibles excepto en la floración, ¿ya? Y en que en algunas ocasiones el árbol hembra se corta y su madera tiene características mucho más difíciles de tratar, es mucho más dura la madera del árbol amachado, que es el árbol hembra, ¿ya? Y hay que saber distinguirlo. Lo que nos interesa a nosotros es esto, el tronco. Toda esta parte que está aquí, desde el cambio vascular que está esta parte, hasta la médula, es la parte que nosotros utilizamos como madera, es lo que a nosotros nos sirve. Esto, la corteza interna y la corteza externa, son elementos que no tienen muchas, muy buenas características mecánicas ni de productividad, por lo tanto no las utilizamos y se descartan. De hecho, existen en la industria máquinas que son específicamente desarrolladas para pelar los troncos, sacándole como si fuera un sacapunta, sacándole la corteza, botándole y dejando el tronco limpio, las máquinas peladoras, ¿ya? Cada año en la vida de un árbol se agrega un anillo, y es por eso que muchas personas lo llaman anillos anuales o de crecimiento. Los anillos se componen de diferentes partes, ¿ya? Durante la primavera se forman conductos más amplios que dan un color más claro al leño respecto al verano y otoño. Estas capas de albura, por su color claro, se alternan con las capas del duramen, dando origen a estos anillos visibles según el tronco. Básicamente, lo que pasa es que en el verano crece más rápido, la madera es más blanca, y en el invierno crece más lento, y como la madera está más comprimida, se ve más oscura, y eso hace que se formen la idea de distintos anillos. La corteza en la parte externa, las ramas en la capa exterior del tronco, las ramas remiten al árbol. Su grosor va aumentando de acuerdo a la edad del árbol. Su contextura porosa es impermeable y protege la madera interna y más delicada del árbol, también la isla del frío y la sequedad. Los árboles tienen en realidad corteza interna y externa. La capa interna se llama floema o liber. Está constituida de células vivas y su función es conducir la llamada savia llena de azúcar, desde las hojas hacia el resto del árbol. En cambio, la capa externa está hecha de floema de muerto, más conocido como suber o corcho. De la corteza se hacen varias cosas útiles, incluyendo látex, canela y algunos tipos de veneno. Siendo que la corteza es una capa que protege el árbol y insectos animales, no es sorprendente que se encuentren consecuencias, sabores, esencias y toxinas muy fuertes. Entonces, muchos elementos del árbol, de la corteza, no tienen utilidad industrial, pero sí se pueden utilizar. Por ejemplo, la canela es la corteza del canelo, y se utiliza para eso. Y hay el corcho, que es un árbol que se llama el cornoque, y también la corteza del árbol que usamos como corcho en las botellas, pero no más que eso, no es mucho más que eso. La madera, entonces, cuando tenemos un tronco, lo podemos cortar de distintas maderas. Está el corte radial, que no se utiliza mucho, no tiene mucho sentido usarlo. El corte paralelo es bastante usado, luego produce madera de distintas características, ya vamos a ver por qué en términos generales. Esta madera tiene ciertas características y esta otra madera tiene distintas características por los anillos. Los anillos son circulares, por lo tanto aquí están casi perpendiculares y acá están casi paralelos. Entonces, estas maderas son de distintas características, no se utilizan mucho. Cuando tenemos maderas, árboles con mucha fuerza, se utiliza esta clase de corte que entrega una pieza entera dentro, como una viga, por ejemplo. El roble americano, por ejemplo, es una madera que se utiliza para esto. El eucalipto a veces también se utiliza con estas características, es decir, sacamos un pedazo muy grande interno que tiene mucha resistencia, se utiliza como viga o pilar, y pedazos pequeños a los lados. El despiece en cruz se usa cuando esta madera ya no es tan buena, pero igual tiene ciertas características de resistencia, y podemos usar viguetas y pilares más pequeños. El procedimiento Cantibay, para ser sincero, yo no lo he visto nunca en la industria en Chile, por lo menos, así que no sé si se utilizará acá. No le veo muchas características. Lo que sí es que la madera siempre tiene la misma forma de enfrentarse a los radios, así que puede tener ciertas buenas características. El de hilos paralelos es bastante común, pero como ya les dije, tiene el problema de que las maderas
de acuerdo a cómo se enfrentan con los círculos, con los radios anuales, va a tener diferentes características. El de hilos encontrados es bastante más común, más difícil de realizar, pero se utiliza también en muchas ocasiones en nuestro país. Se corta primero al centro en cruz y cada una de las piezas se van cortando con pedazos, con trozos de madera. Provoca ciertas características de madera que son bastante fáciles de fabricar, y es con esta con la que se fabrican las principales maderas, los principales cortes que compramos en las grandes tiendas, en las tiendas como Home Center o Easy. El corte holandés es más difícil de realizar, no se usa mucho en nuestro país. En el sur se usa con el alerce, porque esta le entrega ciertas características al material. El alerce es una madera de muy buena calidad y muy buena, por ejemplo, para resistir humedades, y este corte hace que sea aún más resistente para humedades. Con esto se pueden fabricar tejas y otros elementos. El corte paralelo no lo he visto nunca, no le encuentro mucho sentido, así que no sé cómo serviría. El corte encuartonado también, que se utiliza con maderas de buena calidad, en eucalipto, por ejemplo, en roble, que no sea tan resistente, y permite cortar una gran tabla para hacer superficies más amplias y cortar pequeñas tablas más adelante. Cada una de estas tiene ciertas características de uso. Fíjense que uno de los problemas que tiene en la madera es que, de acuerdo a dónde se ubica dentro del tronco, son las características que tiene. Si está más cerca del centro, es una madera de mayor resistencia; si está más alejada del centro, es una madera de mayor resistencia también. Si el largo de la pieza, como en este caso, está paralelo a los rayos, ya tiene cierta resistencia menor que cuando está perpendicular a los rayos. O sea, este trozo más ancho aquí tiene mucha más resistencia que este trozo que está más paralelo a los rayos. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando estamos realizando esta madera. Esta es la forma entonces. Si se fijan bien, este pedazo que está acá es mucho más resistente porque está dentro de la parte más dura del árbol. Con esto se fabrican las vigas en general. Esta madera, si ven que tiene estos anillos, es más paralela a los rayos y tiene menos resistencia, pero igual que estas y estas. Pero estas de acá van a tener distintas resistencias, van a estar enfrentadas, igual que estas, enfrentadas a los rayos, y van a tener menos deformidad. La deformidad se produce básicamente porque la madera se enchueca de acuerdo a los rayos que tiene. Si están los rayos así, se va a enchuecar de esta manera. Pero si están los rayos así, la madera va a quedar resistente y recta durante todo su espesor. Así que hay que tener cuidado en qué tipo de madera estamos viendo. Y es bueno mirar la cara, el canto de la madera antes de comprarla, para saber dónde está ubicado o cómo se va a torcer básicamente. ¿Cuáles son las maderas comerciales, las que compramos nosotros en nuestro país, básicamente? Corresponden a la madera de venta comercial. Se dividen en maderas nativas y maderas exóticas. Las maderas nativas son las de nuestro país, las que están acá: el raulí, el roble, el coihue, la lenga, el mañío, el lingue. La lenga, mañío y lingue son maderas que tienen otro valor, un poquito más caro, y se utilizan en muebles de una mejor calidad. Raulí, roble y coihue son las maderas de mayor uso. Específicamente raulí, específicamente el coihue. El coihue es una madera de gran uso en los países, es un color rojizo, bastante bonito, y tiene bastante resistencia y buena trabajabilidad. Y es relativamente económica, bastante más barata que las demás. Así que de esa es la que nosotros más usamos de nuestro país. Y las maderas exóticas son aquellas que no vienen que no son nacionales, vienen de otras partes del mundo, y se asentaron en nuestro país, hay plantaciones de esto, y con esto podemos entonces nosotros fabricar. Las más comunes son el castaño, el ciprés en el sur, que es madera bastante resistente; el eucalipto, que es una de las maderas comunes de buena resistencia y buen largo de tronco. Es bastante fácil obtener maderas mucho más de mayores dimensiones. El pino oregón y el pino radiata, que es el pino común, el que encontramos en cualquier parte de las tiendas de venta de madera en nuestro país. Este es el que más se vende, el pino radiata. Es una madera blanda, es una madera que tiene buena trabajabilidad, se corta, se trabaja bien, pero tiene pocas resistencias, bastante mala calidad superficial, y no se usa normalmente en muebles finos, sino que se utiliza más bien en construcción, en muebles de segundo nivel, de bastante nivel más bajo, o sea, en muebles más de batalla. No es muy común el uso de muebles en pino radiata. Castaños, ciprés, eucalipto se usan en muebles, pino oregón incluso en algunas ocasiones también. El pino radiata
se llama también pino insigne, pino de Monterrey, pino de California. Es una especie arbórea perteneciente a la familia de las pináceas, género Pinus, originaria del sudeste de los Estados Unidos, de California. Es un árbol de talla media, elevada, aproximadamente 45 metros de altura. La ventaja es que es una especie de crecimiento rápido, ya que puede alcanzar un diámetro de tronco de más de 50 centímetros en 20 años. Sin embargo, ojo, en nuestro país crece mucho más rápido y ya en 5 o 6 años tiene un tronco de 30 o 40 centímetros, que es lo suficiente como para trabajarlo ya y poder hacer muebles, o sea, fabricar madera con. Es una madera que tiene bastante humedad y como tiene anillos muy marcados, como ustedes ven acá, tiene bastantes pocas características superficiales de calidad. No es muy buena en ese sentido, se tuerce mucho, se dobla mucho, se parte mucho, pero es una madera muy económica, básicamente porque, como le dije, aquí en Chile crece muy rápido, crece el doble más rápido que en otras partes, específicamente crece más rápido que en Europa y crece más rápido sobre todo ¿cómo se llama? Que en California, en Estados Unidos. O sea, aquí tenemos mucha ventaja. Esta es la hoja. Se fijan que les comentaba que las hojas puntudas son las que previenen de árboles que tienen mayor característica y calidad de madera. ¿Ok? Se utiliza masivamente en nuestro país, siendo el de mayor tasa de ocupación entre los más diversos ámbitos. Se comercializa dimensionado a valores predeterminados y se vende tanto por piezas definidas como por pulgada maderera. La pulgada maderera la vamos a revisar un poco, y es la manera en que se compra y se vende comercialmente la madera en nuestro país. Les voy a comentar un poco bien rápidamente cómo funciona esto. La pulgada maderera es una pieza de madera que tiene ciertas características. Esta pieza de madera tiene que tener 10 pulgadas de ancho, 1 pulgada de espesor y 3,20 metros de largo. Pero ojo, cuando son maderas blancas. El pino es una madera blanca y por lo tanto el pino se vende a 3,20 metros de largo por 1 por 10. Pero se puede vender a 3,60 metros de largo si es una madera oscura. Es decir, 1 pulgada maderera, si es de madera blanca, mide 1 por 10 pulgadas por 3,20 metros, o 1 por 10 pulgadas por 3,60 metros de acuerdo al color de la madera. El pino, por ejemplo, es claro. El eucalipto, por ejemplo, es oscuro. El eucalipto se vende a 3,60 metros. Así de complicado es el tema. Fíjense además que si pasa esto, si tenemos una madera, una pieza de 2 pulgadas por 5 pulgadas por 3,20 metros, 5 pulgadas, 2 pulgadas por 3,20 metros, esto es igualmente 1 pulgada madera. Lo que tenemos que entender entonces es que a pesar de que se llama pulgada maderera, no es una medida de longitud, sino que es una medida de volumen. ¿Ok? Este es el sentido entonces de la pulgada maderera. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 4 por 5 por 1,60 metros, 4 pulgadas por 5 pulgadas por 1,60 metros, esto también es 1 pulgada maderera. ¿Se fijan? Es una unidad de volumen la forma en que se vende comercialmente la la madera en nuestro país. A partir de aquí salen todas las otras medidas, y las otras medidas ya vienen en las que nosotros podemos encontrar comercialmente. Por ejemplo, podemos encontrar pino 2 por 1. Cuando tenemos esto, pino 2 por 1, significa que es una pieza de pino de 2 pulgadas de ancho, por 1 pulgada de espesor y por 3,20 metros de largo. Son las medidas que uno compra normalmente en las tiendas como Home Center o cosas de ese estilo. ¿Ya?
En la primera forma, entonces, se tiene modalidad bruto, tal como sale del aserradero, o cepillado con sus caras lisas. Esta pieza que está aquí, por ejemplo, puede estar bruta o cepillada. Si está la cara muy lisa, significa que ha sido cepillada, y fíjense que en ese caso, la medida, por ejemplo, esta medida 2x4, esta medida da la impresión que fuera 2x2, 2 pulgadas por 2 pulgadas, no son exactamente 2 pulgadas de ancho, sino que porque se ha cepillado, ha disminuido un poco su medida. Es una medida 2x2 cepillado que es más delgado, más pequeño, que una medida 2x2 en bruto. ¿Ya? La segunda manera se debe considerar que una pulgada maderera es una pieza de 1 por 10 por 3 metros 20, considerándose como volumen. Es decir, también es una pulgada maderera una pieza de 2 por 5 por 3 metros 20 o una pieza de 4 por 5 por 1 metro 60. Siempre entonces es volumen la que estamos midiendo a la madera. El eucalipto, no digan eucaliptus, porque si no tendríamos que decir pinus, es eucalipto. Los eucaliptos o eucaliptas, porque ya les dije que son macho y hembra, del griego eucaliptus, que significa bien cubierto, refiriéndose a la semilla en su cápsula, es un género de árboles y algunos arbustos de la familia de las mirtáceas. Existen alrededor de 700 especies, la mayoría oriundas de Australia y Nueva Guinea. En la actualidad se encuentran distribuidos por gran parte del mundo debido a su rápido crecimiento. Frecuentemente se emplean en plantaciones forestales para la industria papelera, maderera o para la obtención de productos químicos, además de su valor ornamental. Este es un bosque de eucaliptos, crece bastante rápido, tiene bastante largo el tronco, bastante grande, y su madera, como ven ustedes, es más oscura que la del pino. Es la segunda madera mayor uso, muy apreciada, también se vende por pulgada maderera, y como dije, como es una madera oscura, ya la pulgada mide 3 metros 60 en vez de 3 metros 20. Cuando se vende dimensionada es muy difícil encontrarla en bruto, así que normalmente se utiliza madera cepillada. El último es el coihue, que es chileno, de coihue, llamado también roble notofagus dombe. Es un árbol perenne que crece en el centro y sur de Chile, entre la sexta y la 12ª región, desde los 35 a los 47 grados de altitud y desde el nivel del mar hasta 1200 metros sobre el nivel del mar. Crece también en el sudeste argentino, en la cercanía de la cordillera de los Andes, al sur del paralelo 38. Crece en bastantes partes de nuestro país. Es la tercera madera de mayor uso, con características de resistencia ubicadas entre el pino y el eucalipto, es decir, es más resistente que el pino y un poco menos resistente que el eucalipto, y se utiliza para la fabricación de muebles y revestimientos. Acepta de buena forma la herramienta, desastillando muy poco sin requerir demasiado trabajo para lograr un buen aspecto superficial. Este es el color de la madera, que está acá, es bastante bonito, bastante bueno. Se puede utilizar en muchas condiciones, muchas características. Se utiliza para la fabricación de muebles o piezas en general. Estas son entonces las maderas más comunes que utilizamos en nuestro país. Acuérdense, son las maderas que van a encontrar en las grandes tiendas. Con ellas podríamos trabajar, con ellas podemos hacer cualquier cantidad de cosas. Ya les dije entonces que teniendo en claro esas maderas así como están, así como llegan, así como las compramos, no pueden normalmente ser utilizadas en la industria. Más aún si la industria compra maderas aserraderos directamente, porque ya no las compra con su forma comercial, sino que las compra por pulgadas madereras en distintos tamaños, distintas formas y normalmente en bruto. Así que para poder trabajar, esa madera tiene que ser preparada. ¿Ya? Y vamos a prepararla. Vamos a verla desde este elemento. ¿Ok? Vamos a ver entonces cómo funciona esto. Vamos a compartir esto. Vamos a ver entonces que es la primera etapa que va a estar considerada en el primer proceso que vimos, ¿ya? Que es la preparación de la madera. A ver, espera un poquitito. No, este era bien. Me equivoqué. Pam, pam. Y acá, desde el principio, ya. Tengo algunos problemas de movimiento, ya. Vamos entonces con esto, preparación de la madera. ¿Se ve esta? ¿Aquí la ve? Porque no tengo claro si tuve problemas para
¿Se Sí, ve? profe, sí se ve. Ah, ok, ya. Que tuve algunos problemas técnicos aquí. Ya, la preparación de la madera, que les dije, va a estar presente en todas las etapas de la fabricación y lo primero que vamos a hacer. La madera no viene con buenas características de trabajo, no viene con buenas características superficiales ni está preparada para trabajar, de forma que necesitamos prepararla. La preparación de la madera ocurre así. El dimensionado. Primero, la madera tiene que ser dimensionada a unas medidas cercanas a la medida final. La primera operación de un proceso de fabricación de muebles de madera es el dimensionado. Y existe un gran número de herramientas manuales y eléctricas para realizar esta actividad. Independientemente de la herramienta que se utilice, es necesario recordar una cosa: la madera es un material anisotrópico, es decir, se comporta de distinta manera según la orientación del corte. A favor de la veta al hilo, la madera tiende a partirse, a abrirse y a generar aceites que complican el corte. En contra de la beta, a contrahilo, ofrece una mayor resistencia, pero el resultado es de mejor calidad, sin partirse y con cortes más definidos. ¿Ya? Y estas son algunas de las máquinas que se utilizan para cortar, para dimensionar inicialmente. Para cortar madera al hilo a mano, y en la operación, fíjese, en la operación 01, de acuerdo a lo que estábamos viendo nosotros, lo primero que se hace siempre va a ser corte dimensionado. Tras marcar con la línea de corte con el lápiz, conviene repasar el trazo con un cúter para facilitar el corte. Al empuñar una sierra serrucho, hay que apoyar el dedo índice en la hoja para dirigir el corte. Y aquí está, en las herramientas manuales para cortar. Para iniciar el corte se apoya el filo de la sierra sobre la madera y trazamos para empezar a marcar. El serrucho tiene los dientes de empuje. Nosotros cortamos empujando. Entonces marcamos un poco la medida donde estamos tirando hacia atrás y empujamos cortando. Si nosotros hacemos esto adecuadamente, no nos vamos a cansar, porque es la herramienta la que corta y nosotros no somos los que estamos cortando. Nosotros no debemos hacer un exceso de fuerza para cortar porque la herramienta con el paso hacia adelante va cortando. Los cortes contra hilo se realizan de forma horizontal respecto a la fibra de madera, tienen la misma característica, pero es más fácil de cortar a contrahilo, de todas maneras. Si se corta con máquina eléctrica, existen también variantes que hay que tener en cuenta. El comportamiento de la madera ya es muy claro, y fíjese que estas herramientas, la sierra de mano, la sierra de banco como esta, que es la más común en la industria, una herramienta de esta clase, la sierra de calar y la wincha, que está de acá, son herramientas que tienen que tener un uso muy, muy cuidadoso. Son herramientas de mucha potencia, cortan fácilmente los dedos, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y además, como están girando a alta velocidad y nosotros vamos a empujar un elemento en contra de eso para poder realizar el corte, hay una cosa que se llama el rechazo de la herramienta, es decir, la máquina evita que esto se corte y golpea, y si no tenemos la pieza muy sujeta se nos va a devolver y va a ser peligroso porque se nos puede enfrentar en la cara, nos puede golpear. Así que hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando. La segunda operación es el canteado. Canteado significa preparar el canto. Y normalmente se preparan algunos cantos específicos, se preparan dos. Canteado es preparar el canto para dejar un canto liso y el otro canto también liso, pero a 90 grados exactos. Esa es una forma inicial del trabajo. En este caso se trata de dejar al menos dos cantos adyacentes, este y este de acá, perfectamente escuadrados a 90 grados entre sí y muy lisos, de manera que permita continuar con seguridad dimensional el resto del proceso. La máquina que se utiliza es esta, la canteadora. ¿Ya? Esto es el canteado. Aquí está la pieza de madera, que es la segunda operación normalmente. Primero le doy la dimensión general y después paso al canteado, donde preparo estos dos cantos. Estos, cuando quedan en 90 grados entre sí y lisos, permite que yo pueda trabajar adecuadamente con esto. El tercer proceso es el cepillado. Es el último proceso de preparación. Consiste en darle a la pieza el espesor requerido y con un adecuado grado de terminación. Se realiza de preferencia en una máquina de banco. Esta máquina de banco que está aquí es la cepilladora. Y genera una pieza con todas sus caras paralelas y perpendiculares en forma exacta. ¿Ya? Entonces dejamos la pieza lista con el cepillado. Los tres elementos, los tres procesos básicos que nosotros vamos a reconocer siempre en el inicio del proceso de trabajo en madera va a ser dimensionado, con una hoja, con un disco, con una máquina, con lo que sea, canteado para dejar los cantos adecuados y cepillado. Fíjese una cosa, si nosotros cepilláramos este canto y el de abajo, independientemente, no podríamos saber si las piezas están a 90 grados. Por lo tanto, lo primero que siempre tenemos que hacer es dejar a 90 grados una pieza. De esta manera, si estas dos piezas quedan a 90 grados, cuando nosotros cepillemos, esta pieza también va a quedar a 90 grados con respecto a esta, y cepillando esta otra también va a quedar a 90 grados. Entonces, la forma correcta es
dimensionado, canteado para dejar dos superficies lisas y a 90 grados, y cepillado para dejar la pieza completamente a escuadra. Eso es lo que nosotros usamos y desarrollamos como preparación de la madera. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que tener bien claro primero es que la madera que nosotros compramos de árbol, en bruto, tal como la conocemos, tiene que ser preparada. Y la preparación son 3 pasos importantes que se van a repetir siempre en los procesos industriales. ¿Ok? Conocemos la madera y conocemos la preparación. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, yo creo que estamos bien con esto, así que vamos a dejarlo hasta aquí, ¿les parece? Vamos a subir, yo voy a subir esto a la página, estas presentaciones, y ahí van a tener ustedes como apoyo para poder seguir trabajando y después vamos a seguir con las otras etapas también del proceso de trabajo en madera. ¿Ok? Estamos entonces. Nos vemos, cuídense. Chao, profe, gracias. Cuídese, Chao, profe, que esté bien. chao, chao. Nos vemos. Nos vemos. Chao, jóvenes. Chao. Chao, Jorge. Chao, Alejandro. Chao, profe.